Dios es fiel. Y Él le llamó, ese es su pueblo y su gente. Y aquí le está diciendo, en este pasaje, cuando ustedes crean que no hay esperanza, cuando piensen que no hay salida, yo lo voy a levantar y yo a ustedes le voy a dar a ese pueblo, yo le voy a volver el corazón hacia mí y ellos también serán resucitados con la iglesia porque serán parte de la iglesia. Eso está pasando individualmente en hebreos que se están convirtiendo, pero aquí habla de algo masivo, de algo que va a ser prácticamente de la nación, ¿verdad? Y dice Ezequiel 37, del 1 al 14, nos ponemos de pie para leer la Biblia, la están viendo ahí. Del verso 1 al 14, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Fíjate que es una visión que está teniendo el profeta Ezequiel. Y por cierto, secos en gran manera. Es decir, que esos huesos ya no tenían ni carne, era pelados, ¿verdad? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que está viendo en la visión como aquellos huesos empiezan a llenarse de carne, pero todavía no tenían vida, ¿verdad? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí aclara de quién está hablando. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a exponerla. Queremos que sea conforme a tu intención y a tu voluntad. Señor, hable a nuestro corazón, nuestro entendimiento, a tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Ese versículo 11 dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Porque llega el momento donde uno llega al final, donde lo que representa en la vida suya y la vida mía, que llega el momento donde uno dice, se me acabaron las opciones, no tengo más nada que hacer, esta situación es demasiado para mí, ¿verdad? Nosotros como pueblo vemos lo que está pasando y pensamos, todo esto es un caos, se ha apoderado de los sistemas políticos, judiciales, económicos, del mundo artístico, se ha apoderado un pandemonium, una explosión de inmoralidad y de destrucción de valores y de destrucción. Vemos la familia desintegrándose. Vemos, lo que vemos alrededor nuestro es una sociedad en colapso total, colapso total. Y acuérdense que el colapso moral y el colapso espiritual
antecede el colapso económico en todos los imperios del mundo, de la historia. Así pasó con Babilonia, así pasó con el Imperio Romano, así pasó con los franceses. La inmoralidad, la destrucción de los valores es preámbulo, siempre está antes de que se caiga todo lo demás. ¿Qué relación tiene? Bueno, es que el que prospera las cosas es Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es así, ¿entiende? No, usted no va a tener un buen matrimonio porque sea inteligente, ni porque estudie mucho, porque tenga un doctorado. La gente que tiene doctorado se divorcia igual o más que los que no tienen doctorado. Eso es así. Los psiquiatras se divorcian igual o más y se suicidan igual que todas las demás gente del mundo. Y los psicólogos son parte de las estadísticas, igual que todo el mundo. La esperanza tiene que volverse al único que puede poner en orden el caos. Y ese es Dios. Y vemos aquí que más allá del final, Dios tiene un plan. Cuando usted dice, yo llegué al final, Dios dice, no, tú llegaste al final, pero yo no he llegado al final todavía. El pueblo de Israel dice, no hay esperanza, perecemos. Como dice aquí el versículo 11, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Dios dice, no, mira ahora, en la visión, mira lo que yo voy a hacer. ¿Cómo yo puedo levantar esos huesos secos? En la visión que le estaba dando al profeta Ezequiel. Representando una verdad, una intervención de Dios en el hombre. Hay una profecía de Jesús habla de una diáspora, una dispersión del pueblo hebreo. Está en otros lugares también, ¿verdad? Donde lo más específico, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, del verso 37 en adelante, dice la Escritura, y vamos a leer, 23, 37 al 39, Jesús está lamentándose sobre Jerusalén, la capital de Israel. Y dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque no era Cristo nada más. Había una historia de desecho de profetas. Casi todos los profetas, cuando empezaban a decir la verdad, el pueblo, el rey y la gente se le viraba en contra y tenían problemas serios, iban presos, los mataban y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Mira qué figura más linda. O sea, yo, Israel, Jerusalén, yo he enviado gente para cubrirte como la gallina cubre a los polluelos. Y usted sabe, si usted ha visto, hay gente que no ha visto una gallina, pues no sale de la ciudad nunca. Pero si usted ha visto una gallina criando los pollitos, ¿verdad? Usted ve que ella se pone como ancha. Se aplasta y se eriza las plumas y tiene 8 o 10 pollitos y desaparecen. Se meten todos ahí debajo, ¿verdad? Y Jesús está utilizando diciendo, yo he querido cubrirte a ti debajo de mis alas. Yo he querido cubrirte y tú no quisiste, tú no entendiste. No entendiste esta relación, no entendiste este amor, no entendiste, no fuiste agradecido, ¿no? ¿Verdad? Dice, y después dice, seguimos leyendo, que matas a los profetas y apedreas a los que todos son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Quiere decir, he aquí que los voy a sacar del país. ¿Sabe cuánto estuvieron? Casi 2000 años rodando por el mundo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir que al mismo tiempo que Jesús está profetizando que van a ser dispersados por las naciones, desde el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén y derribó las murallas y destruyó el templo y se llevaron todos los tesoros y los judíos se fueron corriendo y dejaron el país hasta el 1940 y pico que empezaron a llegar porque se abrió una oportunidad de regresar. Casi 2000 años. Pero dice aquí,
¿Hasta qué digáis? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir que él está profetizando que en algún momento ese pueblo va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque si no fueran a decirlo, no estaría ahí. No hubiera una profecía de Cristo. Quiere decir que esta casa es dejada desierta y llegará el momento que será un momento tan desesperante, que estén rodeados, que entonces cuando venga la intervención divina en esa guerra, en ese momento donde el pueblo de Israel no tiene manera humana de enfrentar los ejércitos que lo están asediando, en ese momento viene una intervención divina. Y ellos sabrán quién es el que está interviniendo. Sabrán que es Jesús. Cuando vean descender a Jesús, ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Apocalipsis 19, del 11 al 19, Apocalipsis 19, del 11 al 19, dice así. Entonces vi, está hablando ahí de la profecía de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese que viene en ese caballo blanco? Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, representando su sacrificio. Y su nombre es el Verbo de Dios. Obviamente, pues ese es el nombre que se le da a Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes. Quiere decir que es una guerra contra humanos, y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que es una confrontación dirigida por el anticristo de todas las naciones contra Israel. Y entonces los ejércitos celestiales confrontados con los ejércitos de las tinieblas y con las fuerzas humanas que sirven a Satanás. Entonces vemos que esa representación nos lleva a identificar que ese mismo principio se da en nuestra vida. Cuando vemos que nos tenemos que dar cuenta, además no debemos de esperar a que venga el colapso de que perdemos toda esperanza, que nada nos sale bien. ¿Cuántas veces nos damos vencidos? Decimos, este matrimonio no tiene salida, estoy desesperado, este hogar no tiene arreglo, este hijo no hay quien lo cambie, en mi vida no tiene sentido, estoy en un hoyo económico, de aquí no puedo salir, estoy apresado, me siento solo, no tengo a nadie que me dé cariño, no tengo a nadie que me dé seguridad. Hay muchas cosas que pueden decir, como dijo el pueblo de Israel, mi vida está finalizada, no tengo esperanza. Y yo creo que este mensaje tiene en gran parte un propósito para hablarle a personas que están viéndonos por televisión y por internet a través del mundo y en televisión aquí en Puerto Rico y a través del mundo por satélite. También y a personas que están sentadas en esta congregación que están en un punto donde piensan que sus fuerzas se han acabado, su capacidad para lidiar con la situación ha llegado al punto del colapso. Y esta palabra de hoy tiene como propósito darte un mensaje de que precisamente ahí, en ese momento, es cuando más tenemos que estar seguros de que Dios tiene opciones para nuestra vida. Que de ese hueso seco que es tu vida,
Dios va a levantar, le va a poner carne, le va a poner espíritu y va a hacer algo bueno y maravilloso. De la ruina de tu vida, Dios va a levantar algo hermoso si por la fe y por el conocimiento de su fidelidad y de su amor, tú le entregas a Él el dolor y le entregas a Él la situación y la dejas en sus manos. Yo creo que es un momento de comienzos. ¿No? Los comienzos, los finales son comienzos. Recuerda esas palabras que te las voy a repetir más adelante. Los finales son comienzos. Cuando yo finalicé mi niñez, comenzó mi adolescencia. Cuando finalicé la adolescencia, pues, comenzó mi juventud. Y cuando terminó mi vida de soltero, comenzó mi vida de casado. Y cuando terminó, y cuando la vida de casado comenzó la vida de padre en algún momento. Siempre son comienzos. Detrás de cada final. Y cuando termine mi vida, comienza una vida mejor. Entonces, ponemos la mirada en los finales, pero vamos a poner la mirada en los comienzos, en las oportunidades que Dios te... ¿Por qué tú estás aquí? Si Dios no te amara, ¿por qué tú estás buscando de Dios? Si Dios no te preocupara, ¿por qué porque la Biblia dice que nadie puede venir al Señor si Dios no le trajese. Así que cuando uno busca de Dios, es que el Espíritu Santo ha puesto una inquietud en uno, o puso una persona que hasta uno que molestoso es, mira, que se invita, déjame complacerlo y ir a la iglesia. Pero tú no sabes que Dios está usando a esa persona con un propósito. Cuando uno lleva suficiente tiempo en esto, uno deja de ver las casualidades y empieza a preguntarse, ¿dónde está el propósito de Dios en esta casualidad? Así me pasó a mí. Una mujer que no me dejaba tranquilo, invitándome para la iglesia. Y yo, pero si a mí lo que me gusta es el trago y el vacilón y la poca vergüenza. Y iba, y mira, y vi esto, que tú vieras, tú escuché hablar a ese hombre, cómo enseña la palabra y esto, y que me siento diferente. Y yo lo iba cantando y dije, ¿que habrá picado a esta que te estás cantando ahí? Me fastidiaba la vida hablándome del Señor. Ahora, y después yo no lo sabía, se arrodillaba con mis hijos a orar por mí. Ahora, yo le doy gracias a Dios por esa mujer fastidiona que me dio. Espiritualmente fastidiona, que no descansó hasta que Dios hizo un nuevo comienzo en mi vida. Digo lo de fastidiona en el sentido de perseverante, porque eso es lo más dulce que hay, ¿verdad? ¿Verdad? En Primera de Pedro, no por si acaso tiene algún reportero que va y le informa ya. Me estoy cubriendo. Primera de Pedro, ella tiene muchos defensores aquí, no vaya a ser que... Y las mujeres tienen como un gremio. Hombre, las mujeres tienen como un gremio. Que se protegen y se... ¿verdad? Y hablándolo, pues, estamos hablando aquí entre hombres y que ya no sepan lo que estamos hablando nosotros. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 6 al 11, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué le dice que le va a pasar al pueblo de Israel? Que los ejércitos se reunirán alrededor de muchas naciones. El adversario rodeando, los enemigos de Dios rodeando, buscando destruir, ¿verdad? Porque él anda dando vueltas el diablo, ¿verdad? Buscando a quien devorar, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo del verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Llegará el momento que tú te sentirás rodeado, igual que se va a sentir Israel. En tu propia vida vienen los golpes de esta vida que Jesús advirtió que eran parte de nuestro peregrinar por este mundo. En el mundo tendréis tribulación. No dijo en el mundo, si sean cristianos no va a haber problemas. No, en el mundo hay tribulación. Y los cristianos se enferman y los cristianos le dan enfermedades terminales y a los cristianos tienen problemas económicos y cuando un huracán se les caen las casas y cuando hay un terremoto también y tienen gente que no les ama bien, que no les ama, gente que, ¿verdad? Y porque estamos en el mundo, es un mundo en caos. La Biblia dice que Dios sacará al mundo del caos porque la creación espera la redención de los hijos de Dios. Y habla de una tierra nueva donde mora la justicia. Pero esa no es la tierra que vivimos. Es la tierra donde mora la injusticia y donde el mal predomina. Pero vemos que la Biblia nos dice, a ti que eres el nuevo Israel, cuando tú pienses que tus fuerzas no llegan más allá, piensas que ha colapsado tu vida, piensas que no tienes esperanza, Dios va a levantar esos huesos secos y le va a dar vida de nuevo. Y está ahí esperando que la fe alcance lo que la vista no ve. Es ahí donde está el secreto. La fe tiene que alcanzar lo que no parece estar. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está Dios? En esta prueba, si Dios está y yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, ahí viene el colapso de la. Entonces, cuando tú partes de la premisa, la fe funciona. Dios está cuando las cosas están bien. La fe es pero cuando las cosas están malas, es que Dios no está. Dios está solamente en los momentos buenos. Cuando estoy en pruebas, Dios me deja solo. Entonces, ahí tienes una definición mala y por lo tanto no ves a Dios en la prueba. Otros lo ven. Y tú ves que pasan por muchísimas pruebas y siguen adorando al Señor y siguen fortalecidos y cada día más cerca. La prueba los acerca al Señor. Mucha gente me ha dicho, pastor, yo no había crecido tanto en mi vida espiritual como cuando llegó esta prueba a mi vida. Yo sé ahora lo que es la presencia de Dios en medio de la tormenta. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es que en Primera de Pedro es que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque estaremos, dice el adversario, Satanás, como león rugiente, dando vueltas como un león buscando a quien devorar, como caza a los leones, ¿verdad? Y es una descripción hermosa, literaria hermosa de la realidad. La persona conocía la vida de salvaje. Creo que fue el Señor el que escribió esto, inspirado por el Señor. ¿Por qué? Porque el león caza de esa manera. Hay cazadores que se tiran a correr detrás de las presas, como las hienas. No son emboscadores, son maratonistas. Tienen una resistencia por estar corriendo 2 horas a la misma velocidad. Los antílopes y las cebras le sacan ventaja al principio porque son más rápidos, pero se empiezan a cansar y primero la hiena aquí, la cebra aquí y se empieza a distanciar. Cuando va pasando 10 o 15 minutos, ya esta va a la misma velocidad que esta porque ya está cansada y esta sigue igual. Y esta empieza a bajar de velocidad y este sigue igual y sigue igual y sigue igual y llega el momento que la alcanza. Pero el león no es, el león tampoco es maratonista, no tiene resistencia. ¿Y qué hace? Cazan en manada y rodean las presas y las miran, las estudian, porque no tienen nada más que 1 minuto para cogerla, 1 minuto o menos, porque ya después de eso no pueden seguir corriendo y las miran y se van acercando, localizan la presa que está más vieja o más joven o enfermo
Están estudiando la manada. Eso hace Satanás. ¿Cuáles son las puertas de esta persona? Ah, mira, él se pone a ver internet escondido y ahí ve pornografía. Ya encontré una puerta. Ya yo descubrí un problema. Aquí yo entro y destruyo la familia. Aquí y se pone a comunicarse con gente que no conoce. A ver si logro que se encuentre con alguien de esas personas, que se interese por internet con alguien que no debe, ningún cristiano debe estar comunicándose con nadie que no conoce. Yo tengo ya muchos casos de adulterio cibernético. Se mete en la boca del león y el león se lo traga. A ver si yo logro. Ay, que esto, y me gustaría conocerte, y de esto y lo otro. Pero yo soy casado, casada. Y esto, sí, pero mira, solamente para conocernos, porque esto y lo otro. Y ay, caído Satanás. ¿Por qué? Porque él está buscando, ¿dónde está buscando? Así dice que el león, como león rugiente, una vez localiza la presa, se van acercando y unas se quedan al frente y otra las hace correr en la dirección que están esperando las otras. Son estrategas. Y allá, por aquí. La cogen por aquí, la aprietan y le tapan el canal de la respiración. Cuello. Y entonces, estamos diciendo que la manera del Señor advertirnos es: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Esa carga, déjala ahí, échala sobre Él. Confía en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Así que es bien importante conocer la identidad en Cristo y la fidelidad del Señor. Israel no conocía la fidelidad, por eso decía: nuestra esperanza no existe, estamos destruidos, no hay salida. Era un cautiverio por delante, desapareceremos como pueblo. Una de las razones por las que yo creo que Dios tiene un plan de Dios, un plan para el pueblo de Israel, es que ningún pueblo puede estar 1900 años fuera de su patria y conservar su identidad nacional. Y tener un lenguaje, y tener una cultura, y tener una religión. Nadie puede hacer eso. Aquí los puertorriqueños están una generación, todos ellos en Estados Unidos, y cuando vienen no saben ni lo que es una batata ni lo que es un ñame. Y no son 1900 años. Es un milagro que existan judíos, después que los han estado matando en España, los exterminaron los sefarditas y los echaron en la Inquisición, los hicieron salir, los obligaron a convertirse, les llamaban los marranos, o sea, eran cerdos. Hitler mató a 6 millones de ellos. En Rusia, bueno, el mundo entero los ha dado de aquí pescosada, de aquí pescosada, de allá, en diferentes lugares. Y siempre está ahí porque ese pueblo tiene un propósito en el corazón de Dios. Lo dice la palabra. Aquí lo acabamos de leer. Y lo dice la historia también. Así que así como ese pueblo no ha podido ser destruido con todo lo que ya estuvieron en Egipto, esclavos, estuvieron en Babilonia, eso lo ha llevado preso todo el mundo. Y siempre ahí. Este ejemplo es para que tú sepas que tú eres la nueva Israel y que tú tienes una posición mejor y más, porque ahora ellos todavía, la mayor parte no conoce la salvación por Cristo. Pero ya, nosotros los cristianos la conocemos. Así que imagínate la fidelidad que tiene Dios para los que Él llama hijos, que por la sangre de Cristo le han entregado la vida al Señor. Dios no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. En las pruebas, en los dolores, en lo que venga, en las tribulaciones, en las angustias, en las traiciones, en la enfermedad, en lo que sea. Él es fiel. Estamos seguros en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Tú has venido aquí en un momento, o estás viendo este programa en un momento de colapso emocional. Dios quiere hablarte hoy y decirte: no, acuérdate
que los finales son realmente comienzos. Y algo bueno tengo yo para ti, ¿verdad? Dios confía más en nosotros muchas veces que nosotros en Él. Porque mira en Efesios capítulo 2, si leemos capítulo 2 del verso 4 en adelante, ¿verdad? Que usamos mucho este pasaje me encanta a mí. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, cuando Él nos amó, estábamos en pecado, igual que todo el mundo. Y juntamente con Él nos resucitó. Todo cristiano tiene una vida resucitada, aunque no se ha muerto, pero la primera resurrección es espiritual. Usted tiene una vida resucitada porque uno, cuando no es cristiano, está muerto espiritualmente, y cuando se convierte a Cristo recibe la vida de Dios, al Espíritu Santo, y eso es una resurrección, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados allí, tenemos un lugar allí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, porque dice gratuitamente, sin mérito. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no porque tú te lo hayas ganado, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, no es porque tú eres bueno, ni porque haces buenas obras, porque entonces te podrías jactar. Te salvó siendo pecador, como dice arriba. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios no solamente nos llama, nos salva, nos escoge, nos convence, nos trae ¿verdad? A su reino, sino que después nos da unas obras, nos hace miembros de su equipo, ¿verdad? Para que andemos en esas obras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros que no somos judíos, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los hebreos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora viene la transición, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y del verso 19, ahí mismo al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que no, ya un advenedizo es una persona que no es bienvenida, que es rechazada. Ya no somos rechazados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es el fundamento, ¿verdad? En la zapata ahí, la parte principal de la zapata, del fundamento de un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que todo ese proceso de venir, de morir, de darnos la oportunidad de entregarle la vida y ser hijos de Él, está edificando un edificio espiritual, una casa espiritual que se llama la iglesia, que va por siglos formándose. Y dice la Biblia que llegará un momento que se cerrará la puerta y ya no habrá más Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, pero no estará haciendo su tarea de convencer de pecado, y ya no habrá más oportunidad de convertirse al Señor. Ya no habrá convicción. Y vienen los tiempos de los finales que habla la Biblia, ¿verdad? Que es cuando la iglesia, cuando venga el cumplimiento de la promesa para los hijos de Cristo, de que la iglesia está completa y la iglesia es levantada, entonces ya no queda más nada y lo demás será destruido, dice la Escritura. Así que Dios siempre cumple sus propósitos. Así como Dios cumplió su propósito creando cuando tuvo que crear, así como Dios cumplió su propósito echando al ser humano del huerto cuando lo tuvo que echar, así como Dios cumplió su propósito levantando a Abraham para que formara un pueblo a través de su hijo y su nieto Jacob, que es Israel, de donde salen las 12 tribus de Israel.
a su tiempo. Así como Dios en su tiempo dijo, es tiempo de ir a la tierra, y envió a su Hijo, y el Hijo estuvo dispuesto a venir a morir por nuestros pecados en su tiempo. Y en su tiempo fue a la muerte sabiendo que iba para allá, y puso su vida en expiación por nuestros pecados, con mucho dolor y mucha vergüenza, casi desnudo prácticamente, con un mantito encima. Y en su tiempo se levantó de los muertos, y en su tiempo se le apareció a los discípulos, y en su tiempo, reunidos los discípulos en el aposento alto, envió el Espíritu Santo, y en su tiempo vino la persecución de la iglesia y la predicación del Evangelio, y murieron y siguen muriendo por miles y miles. Todos los años matan, yo creo que más 100,000 cristianos en el mundo entero. Todos los años. No acá en este lado del mundo, pero en otros lugares. Y a pesar de eso, como el pueblo hebreo, y a pesar de todas las persecuciones de la iglesia, el poderoso imperio romano no pudo prevalecer, porque nada puede prevalecer contra el plan de Dios. Así es con su vida. Estas cosas están escritas para nuestra tranquilidad. La fidelidad de Dios con la iglesia en medio de persecuciones, la fidelidad de Dios con el pueblo hebreo en medio de asesinatos masivos, en medio de exilios de 200 años, de 70 años, en medio de todos los textos. Ahí, Dios es fiel con su iglesia y es fiel con tu vida. Y Él está ahí. Diga conmigo, Dios está ahí. Y Dios está aquí. Y Dios está conmigo. Y Dios está en mí. Si usted no tiene a Cristo todavía, para que esa última palabra sea verdad, usted tiene que abrirle el corazón al Señor. Porque es a los que le reciben y a los que creen en su nombre que le da la potestad de ser hijos de Dios. Tiene que haber una crisis, un evento de crisis que se llama la conversión. No tiene nada que ver con venir a la iglesia ni con ser bautista. Tiene que ver con la entrega del corazón a Dios y los pecados al Señor, recibirle como Señor. Tiene que ver entonces, yo le llamo un evento de crisis, porque rompe la maldición que está sobre su vida por causa del pecado. Lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y usted se constituye, se convierte en hijo de Dios. Eso tiene que ocurrir para que usted pueda decir, Dios, el Espíritu Santo está en mí. Tiene que ocurrir, porque eso no es para toda la humanidad, es para los que creen. Es para los que reciben a Jesús. Que hay que entender esta gran verdad. Dios siempre cumple sus propósitos. En Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 6 en adelante, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Te acuerdan que a Cristo se le llamaba la principal piedra del ángulo ahorita, verdad? Ahí está hablando de Jesús otra vez. Lo pongo en Jerusalén, Sión en Jerusalén. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, para los que se convierten a él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, aquel que mataron en la cruz, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué Cristo, que es salvación, es roca de tropiezo? Ahí a explicar. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay algunas personas que cuando escuchan la palabra no le es sanidad, no le es agradable, no le produce, no hay un movimiento del Espíritu Santo en su corazón para entenderla y recibirla, y por lo tanto son gente que tiene un corazón, una tierra que no está preparada para recibir, que el Espíritu Santo es el que la prepara. No tienen esa piedra y por lo tanto la palabra no los salva, los condena. ¿Por qué? Porque la escucharon, pero no la recibieron. Dice, entonces tropezaron en Cristo, la roca. Porque tropiezan en la palabra, vuelvo a leer, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y habla entonces de los otros, nosotros los que la hemos recibido. Más vosotros, los que la reciben, sois linaje escogido,
Fíjate que no te escogiste tú mismo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos que Dios está separando a la humanidad en dos bandos con la palabra. Los escogidos y los que no creen, los que no son escogidos, los que rechazan, los que tienen el corazón endurecido y no tienen fe y no tienen, no sienten, ¿verdad? Piensan que tienen su vida en control, no le ven lógica a esto que estamos predicando, porque no la pueden entender, porque esto hay que entenderlo espiritualmente y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a eso. Y entonces le produce inquietud, ira o sencillamente le parece indiferencia, ¿verdad? Hay diferentes personas que se ponen así. Las palabras como si fuera un insulto. Hay otros que sencillamente, si tú sí quieres creer en esa cuestión de pajaritos embarazados, pues déjalo allá. Pero yo no voy a creer en eso. Eso no es para mí. Yo tengo que gozar la vida. Y yo le digo, tienes que sufrir la vida. Porque sin Cristo lo que tienes por delante es demasiado duro, ¿verdad? Bueno, así que la escritura, la fe entonces nos lleva a un comienzo, el colapso, la confianza en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios, en el colapso, en la crisis, nos lleva a un comienzo. Crecemos, la Biblia lo dice, que por medio de las pruebas la fe es probada y crecemos en la fe y termina Dios siendo glorificado. Es el camino diferente al que Satanás quería. Satanás quiere que tú reniegues de Dios. Y las pruebas muchas veces provocadas, a veces vienen de diferentes partes. Tú las produces por tu insensatez. Dios te las pone al frente para probar tu fe. O Satanás te las produce o la gente las produce. Esos son todo lo de eso, ¿verdad? Diferentes lados viene la prueba, ¿verdad? Y entonces lo que está viendo es, lo que produce esto es una evaluación de hasta dónde llega tu fe. O te fortaleces en la fe y creces. Eres más maduro, más sensible, más humilde, más considerado a la debilidad de otros, más dependiente de Dios, más agradecido. O si no tienes ese regalo de esa fe que confía, entonces te conviertes en un descarriado, en uno que castiga a Dios. Yo estoy en la iglesia, pero yo no quiero saber de la iglesia, porque y empiezas a juzgar a Dios por lo que hizo la gente de la iglesia. Ay, un chojo de hipócritas allí. A mí una señora que yo iba allí, mira, esa me hizo yo no sé qué por allá y aquel por acá, aquel. Vienes a la iglesia no a mirar a Dios, sino a mirar a la gente. Ay, en la iglesia seguro que hay gente problemática, pues si somos gente. ¿Dónde hay gente humana que no hayan problemas y gente difícil? Por parte. Pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad, dice la Escritura, ¿verdad? Así que la Escritura se cumple cuando alguien recibe a Cristo y cuando alguien lo rechaza. Ese es el pasaje que hemos acabado de leer. La Escritura, el verbo, la Escritura, la palabra, el mensaje es o medio de salvación o medio de caída, de confrontación, de rechazo. Una de dos. Así que la Escritura se cumple de ambas maneras. Cuando lo rechazan, la Escritura fue puesta para evaluar y para determinar que hay unos que son de Dios y otros que no son de Dios. Así que la Escritura se cumplió cuando ese rechazó a Cristo. ¿Entiende esto? Cuando ese recibió a Cristo y no quiere saber del Señor, no quiere saber de la iglesia, no quiere saber nada espiritual, se está cumpliendo la Escritura, porque ahí lo dice. Se cumple cuando los elegidos de Dios van respondiendo al llamado por todo el mundo y Dios está juntando a su pueblo,
formando el edificio que es la iglesia del Señor. Yo tengo testimonios personales de que los finales pueden ser los comienzos. Yo me convertí al Señor y al poco tiempo de yo convertirme al Señor, el misionero que empezó la obra se tuvo que ir porque lo llamaron a dirigir el seminario que iba a empezar. En Puerto Rico no había seminario bautista. Ahora tampoco lo hay, se cerró. Y él se tenía que ir a dirigir el seminario al área metropolitana, entonces nos quedamos sin misioneros. No teníamos iglesia madre. Glenview nunca tuvo una iglesia madre, como otras iglesias que una iglesia levanta una misión, ¿verdad? Esta iglesia no salió de otra iglesia, salió de la predicación en las casas. Empezaron con mujeres dándole estudios bíblicos. Y ahí entonces llegué el primer varón, que fui yo, y después llegó otro más, y así por el estilo, pues después se fue, ¿verdad?, formando la iglesia. Y él se va y el grupo, pues, se encuentra de momento en un vacío de liderato tremendo, todo el mundo nuevo, porque era una iglesia incipiente. No llevamos 1 o 2 años nada más de constituido, de que estaban reuniéndose ellos, yo menos que eso, quizás 1 año, algo así. Y de momento hay ese vacío de liderato y él dice, alguien se tiene que hacer cargo del grupo de ustedes, porque pues yo me tengo que ir. Él trabajaba para la convención y él tenía que moverse donde lo enviaran, a la Convención Bautista del Sur. Entonces el grupo pues mira para todos lados y el resto eran principalmente amas de casa, mujeres. Había un varón que había llegado, pero que no hablaba, que no, ¿verdad?, que no, era una persona que tenía un trabajo, ¿verdad?, y a eso se dedicaba, ¿no? Entonces, pues, yo me imagino que pensando que yo era profesor de la universidad, pues dijeron lo lógico, miren la carne, es la carne, eso es la carne. Pensaron, pues, de todo el grupo, pues este debe ser el líder. Y yo amaba al Señor, yo me había convertido, hacía poco. Tenía experiencia muy poca, lo que había aprendido del misionero. Y pues yo dije, pues, hasta yo pensé lo mismo. Yo dije, bueno, es lo lógico. Si yo le doy clases a estudiantes graduados allá en la universidad que están haciendo investigación y todas esas cosas. Yo dirigía un proyecto de investigación para la National Science Foundation de Estados Unidos. Y estaba yo dije, pues, es lógico. Si hablarle a estas amas de casa, no puede ser más difícil que dar clases de microbiología en la universidad, que era lo que yo enseñaba. Y carnal los que me escogieron y carnal el que lo aceptó. Empecé a pastorear. Y aquello fue el fracaso más grande de la historia. Nada pasaba, nadie se convertía. Como he dicho muchas veces, ni Ana Luisa se emocionaba cuando yo predicaba. Y esa mujer se emociona desde que me vio por primera vez. Y entró una crisis de la que uno siente cuando uno emprende algo y es un total fracaso. Y yo llamé a los misioneros, los reuní. Al que en ese proceso llegó un misionero sustituto, pero ya yo era el líder. Yo le dije, el primer día que llegó yo le quería entregar la obra. Me dijo, no, yo era pastor y yo no vengo a ser pastor aquí. Yo vengo a que ustedes los puertorriqueños se levanten. Y yo, pero ahí yo estaba. Pero los llamé, los reuní y les dije, yo voy a entregar mi ministerio. Yo no sirvo para pastor. Esto es un fracaso. Yo no había renunciado a la universidad, yo sigo con mi trabajo, sigo viniendo a la iglesia. Yo no estoy renunciando al cristianismo, estoy renunciando al pastorado. Un final. Yo dije, como el pueblo de Israel, se acabó. El misionero que había llegado, un hombre muy sabio, me dice, no, yo creo que sí tú tienes un llamado de Dios, pero Dios quiere decirte algo. Un hombre con un discernimiento espiritual increíble. Dios quiere decirte algo
retírate y pregúntale al Señor qué es lo que te quiere decir. Y dije, bueno, vamos a complacerlo. Y cuando viene para atrás, le vuelvo a presentar la renuncia de nuevo. Pero vamos, porque yo amaba al Señor. No, el problema no era ese. El problema era que había algo que estaba mal. Y cuando yo me retiro y le pregunto al Señor, Señor, y oración, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y pasé tiempo y tiempo hasta que Dios me habló. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que está mal es que tú pensaste que ser profesor universitario era lo que tú necesitabas para ser un pastor, un buen pastor. Yo no necesito profesores universitarios. Yo hice la obra con pescadores y gente de pueblo, y cómo la hicieron. Y los escogí así a propósito, y lo dice la Biblia, para que no se justifique el poder de la iglesia primitiva en que eran sabios y gente docta y gente preparada. Los escogí del pueblo. Pero ellos estaban llenos de mi Espíritu Santo. Y eso es lo que yo necesito. Yo necesito gente humilde. Yo no necesito estrellas. Yo necesito gente quebrantada. No digo que Dios lo haya logrado conmigo todavía, porque esta lucha con el yo nunca termina. Ni en usted ni en mí. Cada día hay algo que derribar y hay algo que aprender. Pero en aquel momento yo lloré, yo me avergoncé, yo pedí perdón al Señor. Señor, perdóname, qué arrogante, Señor, cómo yo me atreví a aceptar esta obra, pensando que mi preparación académica, mi experiencia, Señor, esto es un insulto a tu gloria y es un insulto a tu persona. Perdóname, Señor. Cuando vino el quebrantamiento y la humillación, las cosas empezaron a cambiar. El fracaso era un comienzo. Detrás del fracaso había una enseñanza. Fracasos. Dios le dice a Israel, tú piensas que tus huesos se secaron y que tú eres una nación destinada al sufrimiento y que tú vas a desaparecer. Pero yo te digo que yo te voy a preservar como nación. Y que algún día tú vas a volver tu corazón a mí y dirás, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando venga la resurrección de los muertos, entre esa gente va a haber muchos de ustedes, del pueblo de Israel, porque yo tengo algo para ustedes. Yo los amo, yo soy fiel. Yo no me equivoqué cuando los escogí. Dios no se equivocó cuando te escogió a ti. Y así mismo Dios te dice, a ti que estás en momentos de colapso y de desesperanza y de desilusión y de crisis emocional y depresión, yo te digo a ti, es la oportunidad de un nuevo comienzo. Es momento de entregar al Señor los despojos de lo que yo le enseñé al Señor, el fracaso, el despojo. Mira, Señor, no puedo hacerlo. Mira, Señor, no sirvo para esto. Mira, Señor, soy un fracaso. Mira, Señor, solo tú puedes ayudarme. Mira, Señor, yo no quiero fundar esta obra en mi capacidad. Yo la quiero que sea tu obra. Yo creo que sea para tu gloria. Perdóname, Señor. Dios te quiere levantar en este día. Yo quiero preguntar, ¿hay aquí alguna persona que ha venido aquí y se está preguntando? Yo le preguntaba a Dios si había esperanza para mí. Si he llegado al final del camino. Yo no sabía que Dios le iba a dar al pastor este mensaje, pero el pastor no lo sabía antes de prepararlo tampoco. Y Dios me ha traído aquí para un propósito espiritual. Si no eres cristiano, quieres entrar en debajo de las alas de la gallina, y que es Jesús, que cubre a los polluelos, yo te pido que tú levantes tu mano. Y hay alguna persona que le entrega su vida a Cristo, públicamente aquí donde está. Dice, Señor, yo quiero comenzar una vida contigo. Hay una mano que se levanta por allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre, alguien más, allí donde está, con su mano. Dice, Señor, yo no quiero caminar así en soledad, no quiero caminar en mis propias fuerzas.
Yo reconozco que necesito la protección, el cuidado y necesito la salvación. ¿Hay alguien más que levanta su mano allí donde está? Y le entrega su vida a Cristo públicamente como manda la Biblia. Dice la Biblia que confesamos. ¿Dónde está? Por allí ve un caballero. Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Alguien más? Dice la Biblia que confesemos al Señor públicamente. Esas palabras, yo digo, ¿por qué está eso en la Biblia ahí, verdad? Dice, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Es que tú no puedes tener un Señor de quien te avergüenzas. ¿Cómo tú vas a decir, yo le amo, yo le recibo como mi Señor, pero que nadie lo sepa? Entonces, que eso es una contradicción. Te estás avergonzando del Dios de la gloria. El Señor dice, no, me tienes que confesar públicamente. Hay alguien más que entrega su vida a Cristo, levantando su mano allí donde está. Alguien más. Pueden pasar estas dos personas, por favor. Pero yo tengo otro llamado y quiero que por acá, por el lado izquierdo, estos acá. Yo quiero. Hoy es día de entregar y es día de empezar. Acuérdense que es un nuevo comienzo. Y toda persona que haya llegado aquí con el espíritu quebrantado, como ya diciendo, ¿qué más puedo hacer? No tengo más salida. Mis fuerzas no me dan más. Yo le voy a pedir que pase por acá al frente y vamos a hacer una oración.